Día 10. Génesis capítulo 25. Abraham tuvo otra esposa llamada Ketura, con la que tuvo los siguientes hijos: Sinram, Joksán, Medán, Madián, Isbac, Súa. Joksán fue el padre de Seba y de Dan. Los descendientes de Dan fueron los asureos, los letuseos y los leumeos. Madián tuvo 5 hijos: Efa, Efer, Anoc, Abidas, Elda. Todos estos fueron descendientes de Ketura. Mientras aún vivía Abraham, le dejó a su hijo Isaac todas sus riquezas. Pero a los hijos de sus otras esposas les dio regalos y los apartó de Isaac, enviándolos al este. Abraham vivió 175 años y gozó de buena salud hasta el día en que murió. Sus hijos Isaac e Ismael lo enterraron junto a su esposa Sara en la cueva de Macpela, que está cerca del bosque de Mamre. Abraham le había comprado esa cueva a Efrón. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac, quien entonces vivía cerca del manantial que se llamaba Pozo del Dios que vive y todo lo ve. Esta es la lista de los descendientes de Ismael, el hijo de Abraham, y de Agar, la esclava egipcia de Sara. Estos son los nombres de los 12 jefes de las tribus de Ismael, por orden de nacimiento, en el orden de sus campamentos y territorios: Nebaiot, que fue su hijo mayor; Kedar, Adbeel, Mipsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Kedma. Ismael vivió 137 años y al morir fue enterrado junto a sus antepasados. Sus descendientes poblaron la región que va desde Ávila hasta Sur, cerca de la frontera de Egipto, en dirección al sur, al otro lado donde vivían sus parientes. Esta es la historia de Isaac. Tenía Isaac 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Labán, los arameos que vivían en Padán Aram. Rebeca no podía tener hijos, así que Isaac le pidió a Dios por ella. Entonces Dios atendió su ruego y Rebeca quedó embarazada. Ella se dio cuenta de que iba a tener mellizos porque los niños se peleaban dentro de ella. Por eso se quejó y dijo: Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí? Y Dios le respondió: tus hijos representan 2 naciones, son 2 pueblos separados. Desde antes de nacer, uno de ellos será más fuerte y el otro será más débil, pero el mayor servirá al menor. Cuando llegó el momento del nacimiento, el primero en nacer tenía la piel rojiza y todo el cuerpo cubierto de pelos. Por eso le pusieron por nombre Esaú. Después de Esaú nació su hermano, al que llamaron Jacob, porque nació agarrado del talón de Esaú. Isaac tenía 60 años cuando los niños nacieron. Esaú llegó a ser un buen cazador y le encantaba estar en el campo. Por eso Isaac lo quería más. Jacob, en cambio, era muy tranquilo y prefería quedarse en casa. Por eso Rebeca lo quería más que a Esaú. Un día Jacob estaba preparando un sabroso plato de comida. En eso llegó Esaú del campo con mucha hambre y le gritó: me estoy muriendo de hambre. Dame ya de esa sopa roja que estás cocinando. Por eso Esaú se le conoce también con el nombre de Edom. Jacob le respondió: dame tus derechos de hijo mayor y yo con gusto te daré mi sopa. Esaú exclamó: te lo regalo ahora mismo, pues me estoy muriendo de hambre. Jacob le exigió a Esaú renunciar bajo juramento a sus derechos de hijo mayor. Esaú se lo juró y Jacob le dio un poco de pan y de la sopa de lentejas que estaba preparando. Esaú comió y bebió. Luego se levantó y se fue sin darle importancia a sus derechos de hijo mayor. Génesis capítulo 26. En aquel tiempo llegó a faltar comida en toda la región de Canaán, tal como lo había pasado en tiempos de Abraham. Era tan grave la falta de alimentos que Isaac pensó en irse a Egipto. Pero Dios se le apareció a Isaac y le dijo: no vayas a Egipto. Es mejor que te vayas por algún tiempo a Gerar, donde vive Abimelec, rey de los filisteos. Yo prometo estar siempre contigo y bendecirte en todo. Además, a ti y a tus descendientes voy a darles todas estas tierras. Así cumpliré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Voy a hacer que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo. Por medio de ellos bendeciré a todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y cumplió con todo lo que le ordené. Fue así como Isaac
fue a Gerar para hablar con Abimelec y se quedó a vivir allá. Cuando los hombres de aquel lugar le preguntaban por Rebeca, él decía que era su hermana y no su esposa. Y es que tenía miedo porque pensaba: Rebeca es muy hermosa, los hombres de este lugar son capaces de matarme para quedarse con ella. Un día Abimelec estaba mirando desde su ventana y vio que Isaac estaba acariciando a Rebeca. Entonces lo mandó a llamar y le reclamó: tú no me puedes engañar. Esta mujer no es tu hermana, es tu esposa. ¿Por qué nos has hecho esto? Si alguno de mis hombres hubiera tenido relaciones sexuales con ella, tú nos habrías hecho culpables a todos. Isaac se disculpó: es que tuve miedo de que me mataran para quedarse con ella. Enseguida Abimelec le ordenó a todo el pueblo: cualquiera que moleste a este hombre o a su mujer será condenado a muerte. Ese mismo año Dios le dio a Isaac una cosecha tan abundante que produjo 100 veces más de lo que habría sembrado en aquella tierra. Así ganó Isaac mucho dinero y llegó a ser muy rico y poderoso. Llegó a tener tantas ovejas y vacas y tantos sirvientes que despertó la envidia de los filisteos. Por eso los filisteos taparon con tierra todos los pozos que Abraham había mandado abrir. Hasta Abimelec llegó a decirle: vete de aquí, pues ya eres más poderoso que nosotros. Isaac se fue de Gerar, pero se quedó a vivir en el valle, cuando Abraham aún vivía. Había mandado a abrir unos pozos allí, pero después de su muerte los filisteos los habían vuelto a tapar. Isaac volvió a abrirlos y les puso los mismos nombres que les había puesto su padre. Un día los sirvientes de Isaac estaban abriendo un pozo en el valle y descubrieron un manantial, pero los pastores de Gerar se pelearon con los pastores de Isaac, pues decían que esa agua les pertenecía. Por eso Isaac llamó a ese pozo Pelea. Hicieron otro pozo, pero también pelearon por él, por lo que Isaac le puso por nombre Pleito. Luego se alejó de allí y volvió a abrir otro pozo, y nadie peleó. Entonces lo llamó Libertad, pues dijo: al fin Dios nos ha dado libertad para prosperar en este lugar. De allí Isaac se fue a otro lugar que luego sería conocido como Beerseba. Esa misma noche Dios se le apareció y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, y por él te voy a bendecir y aumentar el número de tus descendientes. No tengas miedo, pues yo te ayudaré en todo. Entonces Isaac hizo allí un altar para adorar a Dios. En ese mismo lugar plantó su tienda de campaña y sus sirvientes abrieron otro pozo. Cuando Abimelec lo supo, salió de Gerar para hablar con Isaac. Lo acompañaban Ahuzat, que era su consejero personal, y Ficol, jefe de su ejército. Isaac le preguntó: ¿para qué vienes a verme si me han tratado tan mal y hasta me echaron de su país? Y ellos le contestaron: ya hemos visto que Dios está de tu parte. Por eso queremos hacer un trato contigo, y lo vamos a hacer, pero bajo juramento. Nosotros nunca quisimos molestarte, al contrario, siempre te tratamos bien y hasta nos despedimos como amigos. Ahora tú comprométete a no hacernos ningún daño, ya que Dios te ha bendecido tanto. Entonces Isaac le ofreció un banquete y ellos comieron y bebieron. A la mañana siguiente se levantaron muy temprano y tanto Isaac como Abimelec juraron no hacerse ningún daño. Luego Isaac despidió a sus visitantes y ellos se marcharon en paz. Ese mismo día vinieron los sirvientes de Isaac y le dijeron que habían encontrado agua en el pozo que estaban abriendo. A ese pozo Isaac le puso por nombre Juramento, y hasta el día de hoy la ciudad donde está ese pozo se llama Beerseba, que significa Pozo del Juramento. Cuando Esaú tenía 40 años se casó con Judith, que era hija de una hitita llamada Beerí. También se casó con Besamat, hija de otro hitita llamada Elón. Estas dos mujeres llegarían a causarles muchos problemas a Isaac y a Rebeca. Mateo capítulo 10. Jesús reunió a sus 12 discípulos, a cada uno les dio poder para expulsar malos espíritus y para sanar toda clase de enfermedades. A los 12 discípulos que Jesús eligió los llamó apóstoles. Estos son sus nombres: Simón, mejor conocido como Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el cobrador de impuestos, Santiago hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el patriota y Judas Iscariote, que fue el que después traicionó a Jesús. Jesús envió a estos 12 discípulos con las siguientes instrucciones: no vayan por lugares donde vive gente que no es judía, tampoco vayan a los pueblos de la región de Samaria, mejor vayan a los israelitas,
pues son un pueblo que andan como rebaño perdido. Cuando vayan, anuncien este mensaje. Ya está por llegar el reino de Dios. Sanen también a los enfermos, devuélvanles la vida a los muertos, sanen a los leprosos y libren de los demonios a la gente. No cobren nada por hacerlo, pues el poder que Dios les ha dado a ustedes tampoco les costó nada. Y no lleven dinero, ni provisiones para el camino. Tampoco lleven bastón, ni otro par de zapatos, ni otra mudada de ropa, porque todo el que trabaja tiene derecho a ser alimentado. Cuando lleguen a un pueblo o a una ciudad, busquen a alguien que merezca su confianza. Quédense a vivir en su casa hasta que se vayan del lugar. Cuando entren en esta casa, saluden ofreciendo la paz a todos los que viven en ella. Si merecen la paz, la tendrán. Si no la merecen, no la tendrán. Si en alguna casa o pueblo se niegan a recibirlos o escucharlos, salgan de ese lugar y sacúdanse el polvo de los pies en señal de rechazo. Les aseguro, en el día del juicio final, ese pueblo será más castigado que las ciudades de Sodoma y Gomorra. El trabajo que yo les envío a hacer es peligroso. Es como enviar ovejas a un lugar lleno de lobos. Por eso, sean listos y estén atentos como las serpientes, pero sean también humildes como las palomas. Tengan cuidado porque los entregarán a las autoridades y los golpearán en las sinagogas, por ser ustedes mis discípulos. Los llevarán ante reyes y gobernadores, y ustedes hablarán de mi parte ante ellos y ante su gente. Cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir, ni cómo van a decirlo, porque en ese momento Dios les indicará lo que deben de decir. Ustedes no son los que van a hablar, sino que el Espíritu de Dios hablará por ustedes. Entre hermanos se traicionarán unos a otros. Cada uno entregará al otro para que lo maten. Los padres traicionarán a sus hijos, y los hijos atacarán a sus padres y los matarán. Todo el mundo los odiará a ustedes por ser mis discípulos, pero si ustedes confían en mí hasta el fin, yo los salvaré. Cuando a la gente de un pueblo los persiga para maltratarlos, huyan a otro pueblo. Les aseguro que yo, el Hijo del Hombre, regresaré con todo el poder de Dios, antes de que ustedes terminen de recorrer todos los pueblos de Israel. El discípulo no es más importante que su maestro, ni el esclavo es más importante que su amo. Lo más que puede hacer el discípulo es ser igual a su maestro y el esclavo igual a su amo. Si la gente dice que yo soy el diablo, entonces, ¿qué no dirán de ustedes que son mis discípulos? No le tengan miedo a nadie, porque todo lo que esté escondido se descubrirá, y todo lo que se mantenga en secreto llegará a conocerse. Si les digo algo en la oscuridad, díganlo ustedes en plena luz del día. Si les cuento un secreto, cuéntenselo a todo el mundo. No tengan miedo de la gente que puede destruir el cuerpo, pero no la vida que está en ustedes. Más bien, teman a Dios que tiene el poder de destruir totalmente en el infierno. 2 pajaritos no valen más que una moneda. Sin embargo, ningún pajarito muere sin que Dios, el Padre de ustedes, lo permita. Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza. Por eso, no tengan miedo. Ustedes valen mucho más que todos los pajaritos. Si ustedes le dicen a otros que son mis seguidores, yo también le diré a mi Padre que en verdad lo son. Pero si ustedes le dicen a la gente que no son mis seguidores, yo también le diré a mi Padre que no lo son. No crean ustedes que he venido para establecer la paz en este mundo. No he venido a traer paz, sino pleito y dificultades. He venido para poner al hijo en contra de su padre, a la hija en contra de su madre y a la nuera en contra de su suegra. El peor enemigo de ustedes lo tendrán en su propia familia. Si ustedes prefieren a su padre o a su madre más que a mí, o si prefieren a sus hijos o a sus hijas más que a mí, no merecen ser míos. Y si no cargan su cruz y me siguen, no merecen ser míos. Si solo se preocupan por su propia vida, la van a perder. Pero si están dispuestos a dar su vida por causa mía, les aseguro que la van a ganar. Cuando una persona los recibe a ustedes, también me recibe a mí. Y cuando una persona me recibe a mí, también recibe a Dios, que es el que me envió. Dios les dará un premio a los que reciben en su casa a un profeta solo por saber que el profeta anuncia el mensaje de Dios. El premio será igual al que Dios le da a sus profetas. De la misma manera, Dios dará un premio a los que reciban a alguien que obedece a Dios. El premio será el mismo que Dios le da a quienes lo obedecen y hacen lo bueno. Les aseguro que Dios no se olvidará de premiar a los que den un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores, aunque se trate del menos importante.